Bueno, muy bien. Una aclaración importante. Nosotros vamos a aplicar esto a casos concretos. Entonces, donde diga R, nosotros tenemos, no sé, 10 kilómetros, donde diga C tenemos un microfaradio, donde diga L tenemos un milihenry o lo que fuere, ¿no? Entonces, algunos, como esto les cuesta, tienen la ingenuidad de creer que si ponen un kilón, no sé qué dije, un microfaradio, 10 milihenry, les va a resultar más fácil. Y no les va a resultar más fácil. Primero porque no les voy a poner, como estaba en la guía del primer problema, que R valía 1, L valía 1 y C vale 1. Si fuera así, bueno, vaya y pase. Por ahí nos simplifica la vida. Pero si vamos a poner valores reales, y los valores reales empiezan a ser 10 microfaradios, ¿no? 1.5 microhenry, vamos a hacer un lío infernal. Entonces, en general, uno lo hace así. Y cuando llega al final, reemplaza los valores y hace la cuadrática para hallar los polos y los ceros. ¿Mm? Muy bien. Entonces, justamente, vamos a suponer que R valía 1 kilón, L vale 10 milihenry y C vale 1 microfaradio. Y espero no pifiarle. ¿Por qué digo no pifiarle? Porque dependiendo de los valores que ponga, ¿no? Polo doble no creo que vaya a tener, porque sería una cosa estrambótica, no tiene sentido pensar que uno va a tener un polo doble. De hecho, es imposible tener un polo doble en esta configuración. Pero lo que uno sí puede tener son polos conjugados. Y de hecho vamos a estudiar qué ocurre cuando tenés polos conjugados. Pero no quiero que pase eso en el primer ejemplo. Creo que no me acuerdo. Creo que con estos valores no pase eso. Si no, los cambiamos. Bueno, entonces puse 1, 10 y 1 micro. Entonces, en realidad, nosotros ya sabemos, perdón, y lo otro que necesitamos, no, nada más necesitamos. Entonces, ¿cómo nos queda esta función de la transferencia con los valores? Con los valores, ¿no? Los recuerdo acá, R le pusimos 1 kiloohm, L le pusimos 10 milihenry, y C le pusimos 1 microfaradio. Voy a chequear de vuelta que no le hayamos pifiado con eso. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, 1 sobre LC, si hacemos L por C, nos queda 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 8. 1 de eso nos da 1 por 10 a la 8. Uno tiene que ganar cancha con esto para no estar 5 minutos haciendo esa cuenta, ¿sí? Aunque sea con calculadora, ¿no? No importa. Por supuesto que usen la calculadora todo lo que quieran. Y abajo tenemos S cuadrado, más R sobre L. R sobre L es 100.000. Voy a ponerle 100.000, que no es un número tan grande. Vamos a ponerlo así. Más 1 por 10 a la 8. Bien. Entonces acá uno, si quiere continuar bien, tiene que hallar los polos y los ceros. ¿Sí? Uno necesita, los polos de la transferencia son muy importantes para el análisis del sistema, los polos de la transferencia y los ceros. En este caso ceros no hay. ¿Por qué no hay ceros? Porque ceros es cuando se anula el numerador. Y como en este caso no está la S en el numerador, ceros no hay. Pero tengo que hallar los polos. Vamos a hallarlos. Si ustedes lo pueden hacer con la calculadora directamente, por supuesto que también pueden hacerlo. Aguanten que con esto el celular no va.
Profe, ¿le paso las raíces, quiere? Qué ruido extraño ese. ¿Ruido? Estoy zapateando. A ver, ¿Qué? Uno es menos 1010,20. pará. Ya que estamos, por lo que dijimos la vez pasada, los polos tienen que dar sí o sí, porque si no está mal, negativos. ¿Sí? Uno da menos 1010, vamos a redondear en menos 1010, menos 1010,20, perfecto. ¿Y el otro? Y el otro es menos 98.989,7. Como 8. Menos 98.990. 900, ¿eh? Menos 98.990. Muy bien. Por lo tanto, por lo tanto, la función transferencia de nuestro sistema es 1 por 10 a la 8 dividido S más 1010 y S más, ¿cómo era? 98.990. Entonces, para hacer el caso más sencillo de todos, supongamos que nuestra entrada es BI de T 10 voltios por mu de T. Es decir, un escalón, una continua de 10 voltios que le enciendo. El circuito está apagado y le enciendo una continua de 10 voltios. ¿Sí? Vamos a pensar un segundo antes de continuar aplicando Laplace. Y acá es donde algunos de ustedes tienen ventaja y otros les resulta esto complicado. Yo desearía que lo pudieran entender. ¿Qué es 10 voltios? 10 voltios es una continua. La ecuación que vamos a obtener, lo que nos va a dar, es lo que se llama el transitorio, es decir, cómo responde el circuito cuando lo encendés. Por supuesto que yo quiero que responda de determinada manera, no que se quede, por ejemplo, oscilando durante 10 minutos, porque no me sirve. Por eso es importante el análisis de los polos. ¿Está bien? Pero una vez que quede con una continua de 10 voltios, es decir, ¿qué pasa en este circuito si yo tengo una continua de 10 voltios? Esa es la pregunta. Un inductor para la continua es un cable. Fíjense en la ecuación que habíamos escrito hoy más temprano, que la tensión del inductor era R por la derivada de la corriente. Pero si la corriente es continua, la derivada es cero, y entonces el inductor no ofrece tensión, no ofrece resistencia justamente al pasaje de la corriente, y por lo tanto es como si no existiera el inductor. El inductor para la corriente continua es un cable. En cambio, el capacitor, si vos tenés corriente continua, se va a cargar. ¿Y a qué tensión se va a cargar? Y se va a cargar a la tensión de entrada. Es decir, ¿cuál es la tensión de salida en infinito? ¿Cuánto tiene que valer esa tensión de salida B0 una vez que pasó el transitorio? Si mi entrada es un escalón de 10 voltios. 10 voltios. Tiene que valer 10 voltios. Entonces,
Si alguno de ustedes esto no lo tiene del todo claro, por supuesto que me pueden preguntar en algún otro momento y lo podemos volver a ver, pero sería muy bueno que traten de ayudarse con sus compañeros, que traten de verlo, porque es importante. Vamos a ver que es diferente el razonamiento si la salida es el inductor o si la salida es la resistencia. Pero básicamente la idea es que si vos pones una continua, el inductor es un cable y el capacitor en cambio se queda cargado y no deja pasar la corriente. Por lo tanto no hay corriente. Muy bien. Entonces eso es lo que tenemos que observar, porque si no nos da eso, porque falla todo. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago? Primero, B I de S, de acuerdo a lo que habíamos estudiado en la clase pasada, es 10 voltios sobre S, o 10 sobre S, ¿no? No ponemos la unidad. Por lo tanto, como H de S es B0 de S sobre BI de S, por lo tanto, B0 de S es H de S por BI de S. Es decir, esta parte es lo mismo que los problemas que estuvimos haciendo. La diferencia es que le aplicamos la función transferencia, no que nos dicen, que nos dan datos para que la saquemos, sino que la obtenemos con nuestro conocimiento de circuitos eléctricos a partir del circuito. Entonces, en este caso, sería eso que está ahí, 1 por 10 a la 8, dividido S más 1010 por S más 98.990 por 10 sobre S. Por lo tanto, B0 de S es 1 por 10 a la 9, porque 1 por 10 a la 8 por 10 es 1 por 10 a la 9, dividido, vamos a poner primero el S por S más 1010 por S más 98.990. Muy bien. Entonces, ahora tratemos de recuperar lo que habíamos aprendido. ¿Cómo se hace esto? Con fracciones simples. Entonces, ¿a qué es igual eso? Eso es igual a A sobre S más B sobre S más 1010 más C sobre S más 98.990. Muy bien. Entonces, hago la cuenta y en definitiva lo que me va a dar es que 1 por 10 a la 9 tiene que ser igual a A por S más 1010 por S más 98.990 más B por S más 98.990 más C por S más 1010. Acá, para no meter la pata, vamos a recuadrar esto y pasarlo al otro lado, porque si no, no va a salir todo mal. Muy bien. Entonces, ¿cómo era que se hacía? Si S vale 0, propongo que S vale 0, entonces este se va y este se va. Entonces nos queda que 1 por 10 a la 9 es igual a A por 1010 por 98.990. Y de ahí la sacará. Por ejemplo, en este caso, chequeen si no me equivoqué, pero me da 10. O sea, A es 10. Después podríamos ver si le damos bola al pequeño decimal que me dio o no. Ahora vamos a discutir eso. Si ese vale menos 1010, entonces el primer término se va, el último se va, y me queda que 1 por 10 a la 9 es igual a B
por menos 1010, y ahí tengo que hacer 98.990 menos 1010. Me da 97.980 por 97.980. Pasamos al otro lado dividiendo. Chequen si no estoy haciendo cualquier verdura. Por favor. Me da menos 10,1. Bueno, ahí Cristian decía menos 10. Si menos 10 tendríamos un problema. Ahora vamos a ver, porque justamente, digamos, claro, ahora vamos a discutir eso. Yo le estoy poniendo menos 10,1, pero es una buena pregunta. El otro me había dado 10,002, ¿no? En cambio, este me dio menos 10,1. Pero después vamos a discutir esto, ahora lo discutimos. Por último, si ese es menos 98.990, me va a quedar que 1 por 10 a la 9 es, se nos va el primer término y el segundo término, nos queda el último, nos queda C por menos 98.990, y acá nos va a quedar menos 97.980. Menos por menos más. Y esto me da 0,1. Sí, perdón, no escuché. Yo le había dicho 0,103, pero bueno, 0,1. Bueno, eh, eh, a ver, este asunto de los decimales, porque yo ya veo cómo viene la mano y es lo que ustedes tienen que aprender a ver cómo viene la mano con anticipación. Esto del asunto de los decimales puede ser fundamental o puede no tener tanta importancia. ¿Por qué? Porque si esto es así, así como nos dio, entonces ¿cómo nos queda la tensión de salida? Nos queda 10 voltios, que sería este que está acá, porque este era, perdón, vamos a escribir bien cómo nos quedó B0DS. B0DS es 10 sobre S, el B con quién estaba, con 1010. Menos 10,1 dividido S más 1010, más 0,1 dividido S más 98.990. Esa sería la B0 de S que obtuve. Entonces, aplicando la antitransformada, me queda 10 voltios menos 10,1 voltios por E a la menos 1010T, más 0,1 voltios por E a la menos 98.990T, todo esto por mu de T. Muy bien. Que era lo que queríamos hallar. ¿Cuál es la señal de salida en el caso de tener un escalón, en este caso de 10 voltios? Entonces ahora vamos a analizar si tiene sentido. Primero, ¿cuánto vale eso en t tendiendo a infinito?
En t tendiendo a infinito, cuando t vale infinito, ¿sí? E a la menos infinito me va a dar 0. Y E a la menos infinito me va a dar 0. Por lo tanto, me va a quedar 10 voltios. Hasta ahí venimos bien. ¿Sí? Este 10 es el que me había dado 10,002. Si yo pusiera 10,002, no estaría haciendo lo correcto. ¿De dónde debe venir ese 10,002? Y bueno, de que no era 1010, era 1010,20. O sea, por supuesto, hacemos las cuentas con cierta aproximación, pero este 10 tiene que ser 10 exacto. ¿Por qué? Y porque cuando t tiende a infinito me tiene que dar 10 exacto. Ahora analicemos qué pasa en t igual a 0. O sea, los dos casos que hay que analizar es t infinito y t0. ¿Qué pasa en t igual a 0? En t igual a 0, el capacitor estaba descargado. Por lo tanto, va a seguir descargado. La tensión en un capacitor va a ser 0, porque el capacitor para cargarse requiere tiempo. ¿Sí? Fíjense, si yo tenía una llave abierta, porque un escalón de 10 voltios equivale a cerrar la llave en t igual a 0, y una continua, ¿no? Si yo tenía la llave abierta, significa que en el circuito no había corriente. Entonces el inductor no tenía corriente. Entonces cuando yo cierro la llave, eso no puede cambiar instantáneamente. El inductor va a seguir con corriente cero. El inductor va a mantener la corriente en el instante cero. Por supuesto, inmediatamente se va a adaptar. Por lo tanto, toda la tensión de entrada no va a poder caer tampoco en la resistencia, porque la tensión en la resistencia es I por R, y si I vale cero, en la resistencia no cae. En ese caso va a caer en el inductor. Por eso, las instalaciones eléctricas industriales que tienen impedancias capacitivas, que pueden ser peligrosas, porque en las domiciliadas a veces también hay impedancia capacitiva, pero son más bien chiquititas. En cambio, en una instalación industrial que puede tener una impedancia capacitiva más importante, hay varias formas, hay una, es lo que se llama la corrección del coseno de phi de la impedancia, bla, 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 pero en general lo que se tienen son protectores de corriente con inductores, que no es un protector tipo disyuntor, ¿sí? Disyuntor que salta la térmica, ¿sí? No es esa la idea. La idea es proteger una instalación que puede ser peligroso un tiempo muy corto de una sobretensión. Entonces lo que se hace es poner inductores que se usan como protectores de, digamos, de sobrepicos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué viene esto? Esto viene, uy, ¿qué pasó? Esto viene que en t tendiendo a infinito, esto nos tendría que dar cero. Perdón, en t tendiendo a infinito, no, en t igual a cero. En t tendiendo a infinito nos da 10. En t igual a 0 nos tendría que dar 0, porque el capacitor en t igual a 0 está descargado. Entonces ahí es donde vemos que si yo pongo t igual a 0, la exponencial e a la 0 me da 1. Y me queda justo 10 menos 10,1 más 0,1. Me da 0. Está bien. Vamos a aclararlo esto en color. En t igual a 0. Entonces, este tipo de comprobaciones, digamos así, ¿dónde tengo la A? En t igual a 0, B0 en 0 me da 0. Y en t tendiendo a infinito, el límite para t tendiendo a infinito de B0 de t es 10 voltios. Entonces eso concuerda con nuestra apreciación cualitativa del circuito. Eso es lo que es importante, tratar de entender lo que nos tiene que dar con lo que sabemos que nos tiene que dar. Siguiente cuestión, muy importante. ¿Cómo va a ser esto gráficamente? Por supuesto, puedo escribir eso en GeoGebra, por ejemplo, y nos va a dar, es más, ahora lo hacemos. ¿Sí? ¿Le puedo hacer Sí, una dale. pregunta? Sí. Eh, Así terminamos con el tema de los decimales. Digo, si tengo una diferencia en el segundo decimal o tercer decimal, ¿usted considera que eso está mal? No, por supuesto que Le da no. la... Por Ah, supuesto que no. No pasa por ahí. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay
hay dos cuestiones diferentes, ¿sí? La primera cuestión diferente es que esto en cero me dé 10 voltios. Por lo tanto, el primero este que está acá, este tiene que ser 10. Ese es como más fácil de ver, ¿sí? No es que yo considero que está mal. Lo que estoy tratando de decir es que cuando vos lo venís haciendo, está bueno que vayas viendo cómo te tiene que dar, y ahí vos decidís bien cómo tomás los decimales. Más vale que no considero que está mal, no, para nada. ¿Mm? Es decir, no importa si no es exacto, pero si vos lo venís viendo, podés tomar esa decisión de los decimales ya con una causa concreta que es tratar de expresar el resultado final de la mejor manera posible. ¿Cómo? Eh, se hace como una función impulso, ¿no? No, ¿por qué funciona impulso? Eficaz. Y el GeoGebra tiene tipo como un impulso en un cero y después arranca la curva. No. Pará. ¿Lo estás haciendo? Ah, sí, sí, ya lo hice, pero me faltó poner UDT por eso. Pero sin el UDT tiene... No importa porque le damos bola del cero en adelante. Al budete no te preocupes. ¿Lo podés compartir y así lo vemos? Y yo te digo una cosa. Sí, sí, es que para eso lo hice, para así me explicaba. Dale. Te tengo que Que poner, te tengo que habilitar. Sí, no sé, sí. eso que me parece que dice Juan, me parece que es el transitorio del circuito, No, que ¿o no no? puede haber un impulso. Si hay un impulso está mal. No, no, Fernando, ahora lo vas a ver, es como una línea que se va recta directo para No, infinito ese es por la escala. Che, no puedo sobre ponerte cero. acá. Bueno, pará. Esperá, voy a dejar de compartir un segundo a ver si acá lo puedo hacer. Acá me dice que el anfitrión inhabilitó la función compartir pantalla. Usted tiene que habilitarla y yo pongo compartir de acá. Sí, ya sé. Y no me sale para habilitarte. No me sale para habilitarte, la puta madre. Bueno, te hago hospedador. ¿Te hago hospedador? Dale. Total, ahora si te enojas, cerrás toda la mierda y no cerrás la sesión. Ya está, ahora tenés que poder. Ahí está. Bueno. Ah. A ver, hacé lo siguiente. Cuando escribís la función, cuando escribís BDT, borrala. Perdón, ¿no? Podría haber dicho antes. Ponele, eso, hacelo así, bien. Poné abajo, en vez de escribir la señal, apretá F o fun, poné, y te aparece función, ¿no? Y entonces te dice función intervalo, o algo así, para hacer eso que te quede para t mayor o igual a cero, o sea, desde cero en adelante. Porque eso tendría que ser los valores negativos. ¿Qué hiciste? Si no lo hago yo. Si pones función, te aparece como varias. O sea, en cero eso da cero, obviamente. Eso parece ser para los valores menores de cero. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, de todas formas, a ver, fíjate si lo podés agrandar un poco la escala horizontal. Bueno, la vertical también no estaría mal, pero me interesa más la horizontal. Porque ahí no pareciera no verse los dos polos. Si vos tenés un solo polo, va a funcionar de esa forma. No, al revés, para el otro lado. No.
para el otro lado. Quiero que se vea mejor el... Bueno, es tan chiquito el primero que no se ve. Bueno, ahí vemos claramente cómo sale de 0 y va a 10, ¿sí? O sea, este comportamiento sería un comportamiento, digamos, bueno, si yo quiero encender un circuito. No me está haciendo nada raro. Yo podría tener un sobrepico o podría tener una situación de oscilación, ¿sí? Deja de compartir, que quiero... Gracias, Juan. Fíjense, miren. Ah, me tenés que devolver el... Haceme hospedador, Juan. Sí, sí, estoy buscando dónde se hace eso. Te pones acá en mi nombre, ahí en los puntitos, o si no en el listado de participantes también. Ahí está. Bueno. Entonces, tenemos los dos polos. Vamos a ponerlo más claramente. Dos polos. Dos polos. Pero será posible. Dos polos. S igual 1010 y S igual, ¿cómo era? 98.990. Entonces, hay un factor muy importante o una cosa muy importante que se llama la constante de tiempo. La constante de tiempo es la inversa del polo. Es la inversa del polo. Se suele decir que en esta expresión, o en estas expresiones, digamos, que me quedan acá, es como si yo hubiera menos t sobre tau. Tau es la constante de tiempo, es la inversa del polo. Entonces, en este caso, tau 1, llamémosle, que es la inversa de 1010, en segundos, ¿sí? Me da más o menos 990 microsegundos. 990 microsegundos. Y tau 2, que es la inversa del otro polo, es más chiquito todavía, porque es 1 dividido 28.990. Eso me da 10,1 microsegundos. Entonces, cuando los polos están así muy separados, es como que el que realmente tiene importancia es el más, es decir, el polo más cercano, que sería 1010, que me da el tau más grande. ¿Por qué? Porque, fíjense, se suele decir que una exponencial cualquiera, en t igual a 5 tau, es decir, cuando vos tenés como una función exponencial que es e a la menos t sobre tau. Entonces, cuando t, el tiempo, es 5 veces la constante de tiempo, te queda e a la menos 5. ¿Sí? E a la menos 5, e a la menos 5, te da 6,7 por 10 a la menos 3. O sea, 0,0067. Menos de un centésimo, digamos, de error. Es decir, eso que tiende a 0 ya vale casi 0, vale 0,0067.
en 5 tau. A veces es menos exigente y se considera 3 tau. Cuando te consideras 3 tau, te queda e a la menos 3. Bueno, en 3 tau tenés 0,05. O sea, de lo que tenías, te quedó 0,05, o sea, el 5%. ¿Sí? Es decir, en 3 tau te quedó el 5% del valor inicial. En este caso, el 5% de 10,1 o el 5% de 0,1. En 5 tau te queda menos del 1% del valor inicial. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo considero 5 del tau, se está por cortar, ¿sí? Hacemos 5 minutos y arrancamos. Si yo considero 5 del tau más chiquitito, redondeando 10 microsegundos, me queda 50 microsegundos, todavía estamos lejísimos del otro. Es decir, cuando estamos en 50 microsegundos, este ya se recontraextinguió. Se recontraextinguió. Y el otro, en 50 microsegundos, ni arrancó. Porque si yo, donde dice t, pongo 50 microsegundos, es decir, hago 98.990 por 50 exponente a la menos 6, no, 98.900, no, perdón, al revés, en el otro, ya me parecía raro. Pongo 1010 por 50 por 10 a la menos 6, en el otro tenía que hacerlo, ¿sí? Me da 0,05. Es como que ni arrancó el otro, es decir, e a la 0,05 me va a dar prácticamente 1. Me da 1, o sea, como que todavía ni arrancó, me va a dar 0,95 más o menos. No sé si entienden lo que digo. Cuando tenemos tan separados los polos, cuando un polo se extingue, cuando tenemos 5 constantes de tiempo del más chiquitito, el otro todavía ni arrancó. Entonces se dice que ese es el polo dominante. A este que está acá se lo llama